La hora de la verdad ha llegado. Bienvenidas y bienvenidos a La Voz de los Expertos, espacio en donde especialistas darán su perspectiva de todo lo que acontece en ciencia, tecnología e innovación en San Luis, México y el mundo. Programa del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Magnética FM. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Voz de los Expertos. Les saluda Edgar Jiménez, transmitiendo desde el punto más alto de San Luis Potosí, México, desde las estaciones de Magnética en el 101.3 de FM, saludando a Ana Alex, como siempre, en los controles, y bueno, pues celebrando, bien usted sabe que a lo largo de este 2026, el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología está de manteles largos, celebrando ya 3 décadas en el impulso de la ciencia, la tecnología y la innovación, de parte de la doctora Rosalba Medina Rivera, y yo le invito a que nos siga también a través de las redes sociales en @Coposit, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y LinkedIn. Y bueno, pues importantísimo saber lo que se hace precisamente, y es parte también de las obligaciones desde la función pública, en de qué manera se utilizan pues los recursos. Y en este caso, pues platicarle a usted que si bien, bueno, todavía estamos en un trayecto relativamente mediano o largo para pues comicios, usted bien sabe que bueno, pues las multas electorales por ley, todo aquello que se sanciona a los partidos políticos, pues obviamente tiene que ser destinado en cada estado, en cada entidad federativa, pues para los organismos de ciencia y tecnología, en donde, bueno, pues se tiene que destinar para apoyo, promoción y desarrollo precisamente de proyectos. Pero también yo quiero hacer esta anotación, bueno, ya de carácter a manera de opinión, en decir, entendamos que estos recursos pueden dar una base, dar una plataforma, dar de alguna manera este impulso, pero no la sostenibilidad. Es importantísimo que la suma de la sociedad, la academia, la empresa, el gobierno, la sociedad, pues se sume para que dé continuidad a estos importantísimos proyectos que de verdad detonan y son incidentes en la mejoría de nuestro San Luis Potosí. Y precisamente a lo largo de este programa, bueno, pues estaremos hablando de un proyecto muy, muy interesante que se apoyó a través de este fideicomiso de multas electorales, pero también conocer a sus actores, conocer los que hacen día a día, conocimiento desde sus respectivas trincheras, y que obviamente pues hacen un San Luis Potosí, un México y un mundo definitivamente mejor. Y para ello, bueno, pues quiero dar la más cordial bienvenida al doctor Irving Eduardo Cortés Mestizo. Él es investigador de la CIACIT, y bueno, usted dirá, ¿qué es la CIACIT? Para empezar, a usted lo refiero si usted está aquí en San Luis Potosí, aquí en la capital potosí, en la zona metropolitana, o bueno, de repente que nos escuchan otros municipios y se viene aquí a San Luis Potosí, ahí donde está el Centro Cultural Universitario Bicentenario, grandísimo, hay 2 edificios muy, muy bonitos. El primero de ellos, bueno, pues es el CIPSAP, que ya hemos tenido por ahí también participación de las actividades que se han ahí, y el otro es la CIACIT, que de hecho es un poquito más viejecito que el CIPSAP, pero bueno, es la Coordinación para la Innovación y Aplicación de la Ciencia y la Tecnología. Y bueno, mi estimado Irving, bienvenido, un gusto tenerte aquí en el programa. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la oportunidad de compartir el conocimiento que se genera, como bien dice en la CIACIT, a todo el estado de San Luis Potosí, y mantener informada a la sociedad, porque al fin de cuentas ellos son las personas para los que hacemos este trabajo. Exactamente, y digo, importantísimo lo que suma la comunidad científica para nuestra sociedad, no nada más, por ejemplo, cuando estábamos en pandemia se hablaba pues de la parte médica, pero no, o sea, había gran cantidad de profesionales desde la ingeniería en decir, bueno, cómo solventar todos los problemas de carácter energético, y precisamente, Irving, o sea, la cuestión energética en nuestro mundo es un punto crítico, es un punto que debe estar en la agenda permanente, es un punto que se debe de apoyar, de financiar, de visibilizar, y que no se puede dejar porque cada vez somos más personas, las ciudades cada vez son más grandes, los recursos cada vez son más limitados, y por ello, bueno, pues atender a esto. Me gustaría partir un poquito, Irving, antes de entrar precisamente en este importante proyecto que has venido liderando. Platícanos acerca un poquito de tu formación, esta cuestión de las líneas de investigación que llevas, pues no nada más desde la CIACIT, pues de alguna manera desde la licenciatura que estudiaste ingeniero en electrónica, que estábamos platicando un poquito antes de iniciar el programa. ¿Cómo nace esta parte de decir, bueno, inclusive hasta dedicarte a la cuestión de posgrados? Porque luego sabemos que en la ingeniería, aquellos que estudiamos ingeniería, de repente decimos, vámonos a industria, vámonos a empresa, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, no todo mundo se enfoca esta línea de desarrollar conocimiento, desarrollar tecnología, inclusive importante desde la ciencia básica. Platícanos acerca de este contexto desde un poquito de la licenciatura, decir, bueno, ¿cómo fuiste definiendo pues hasta llegar hoy en día a lo que son tus líneas de investigación?
Muy bien, pues es un poco interesante tal vez entender que cuando trabajamos en ciencia hay diferentes áreas de la ciencia. Por ejemplo, está la ciencia básica, la ciencia de frontera y la ciencia aplicada. Así es. Muchas personas se dedican a hacer ciencia básica, otras se dedican a hacer investigaciones para hacer cierto grado de innovación y todos tienen pues sus dificultades, sus cosas bonitas, sus cosas interesantes, pero yo me di cuenta que existe un punto medio. Existe un punto medio de personas, o más bien un nicho de oportunidad en la ciencia, de llevar la ciencia básica, la ciencia de frontera, no solamente a una prueba, un concepto, una eh, idea teórica, sino llevarla a una aplicación como tal. Entonces, desde que yo estaba en el posgrado por ahí, pues me surgió esa curiosidad de cómo llevo los fenómenos físicos, los fenómenos cuánticos a la parte aplicada. Ok. Y eso nace de mi formación, como bien comentas, de ingeniero en electrónica. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas un ingeniero tiene una visión más aplicada Ujú, exacto. de los fenómenos, de los materiales. Y no solamente a mí me gusta quedarme en la parte teórica o en la parte básica de la ciencia, Claro. sino llevarla a una aplicación a la sociedad. En este caso, pues a mí siempre me ha interesado los dispositivos semiconductores, Ok. que es, todos tenemos a la mano un celular, una computadora, y tan fácil como ver que sin ellos ya no podemos sobrevivir. Literal, es nuestro modo de vida, estamos pegados al celular. Entonces siempre he buscado llevar aplicaciones, innovar, llevar fenómenos de reciente investigación a una aplicación, pruebas de concepto y hasta ahí. Ya. Entonces, a partir de mi formación como ingeniero en electrónica, posteriormente estudié una maestría en micro y nanosistemas Ok. y empecé a entrar un poco en otro mundo más interesante, que es el mundo de la nanotecnología, en el cual las reglas físicas que nosotros conocemos en este mundo, o en el mundo en el que nos desenvolvemos habitualmente, pues dejan de ser Válidas de relativamente alguna válidas. manera, ¿no? O sea, Exactamente. este mundo tangible a nivel nano estamos hablando que es completamente diferente. Exactamente. Ya. Entonces, siempre empecé a desarrollar, no puedo decir que siempre, pero empecé a desarrollar una curiosidad por llevar fenómenos de la física cuántica a algo tangible. Y no únicamente quedarme en la parte de existe en el papel este fenómeno, existe en la teoría este fenómeno, sino llevarlo a la práctica, hacer una primera evaluación de ese fenómeno. Ok. Y pues eso es lo que define mi línea de investigación. Ujú. Es lo que hago. Llevo o pruebo principios de la física cuántica, de la nanotecnología, a dispositivos. Ya. Entonces, algunas veces me salto muchas partes del proceso científico y técnico, Ujú. pero me dedico más a hacer pruebas de conceptos en dispositivos aplicados a la electrónica. Ok. Y dentro de esos, pues hemos desarrollado patrones de estándar de resistencia eléctrica, desarrollando algo que se llama fenómeno Hall cuantizado. Hemos desarrollado diodos de alta velocidad y recientemente estamos trabajando en la parte de energías renovables y en la parte de computación cuántica. Y pues el día de hoy me gustaría compartirles un poco de lo que se hace en materia de energías renovables, Claro. aplicando conceptos de la nanotecnología y de la física cuántica. Digo, importantísimo porque hasta de por sí relacionarlo, ¿no? Para nosotros, uno como ciudadano común, dices, de por sí ya cuando nos dicen la palabra cuántica o la palabra nano, bueno, pues tiene, ya tiene su complicación per se, ¿no? Pero también de alguna manera dar este contexto, Irving, pues llegas hace 13 años a San Luis Potosí, no sé si llegas directamente a la CECIT o alguna de las facultades. ¿Cuál era un poquito también el status quo que teníamos aquí en la universidad? Porque quizá, bueno, claramente yo puedo pensar que es un núcleo reducido en quienes están metidos en la cuántica, más aún en esta relación de la cuántica, los nanomateriales. Un saludo, obviamente, pues esta gran comunidad. ¿Cuál era un poquito cuando llegas? Pues ese status quo, ¿no? ¿Dónde estamos parados? Y creo yo, después de 13 años,
ahora, ¿cómo se ha avanzado, ¿no? Es decir, ¿cuáles han sido los retos que has enfrentado, los requerimientos hasta poder fortalecerse en infraestructura que no ha de ser ni barato ni sencillo, pero reiteramos, es importantísimo, como tú bien dices, desde la parte de los celulares o todo lo que involucra la tecnología que utilizamos en nuestro día a día? ¿Cómo fue este caminar ahora, pues ya como un investigador que te has venido consolidando en esa área, pues desde la Universidad Autónoma? Ya, pues mira, yo tuve la fortuna de caer en un grupo de investigación excepcional, conformado principalmente por el doctor Víctor Hugo Méndez y la Ujú. doctora Leticia Espinosa. Y pues desde mi formación de doctorado empecé a trabajar en este mundo, por decirlo así. Y particularmente se trabaja con una técnica que se llama epitaxia por haces moleculares, que si he de mencionar algo muy interesante es que en toda Latinoamérica únicamente hay 3 ciudades que tienen ese equipo, Ah, caray, y entre ellas San Luis. entre ellas San Luis Mira, Potosí. Entonces, digamos que a nivel fabricación de dispositivos no existe nada mejor a nivel mundial. ya. Entonces, pues ahí, como usted menciona, empezamos a caer en todas las complejidades que se requiere de infraestructura para manejar algo en escala nanométrica. Claro. Bajo esa perspectiva, pues mi formación pues me llevó a aplicar esos fenómenos, aplicar esos materiales a algo que impacte en nuestra sociedad, que impacte a nuestra nación, y qué mejor que orientarla a energías renovables, a celdas solares, energía fotovoltaica y un poquito de un área emergente que es la computación cuántica. Claro. Que se está escuchando cada vez más, ¿no? Y que bueno, hasta se habla de cuestiones hoy en día que yo he visto como dicen, hay que hacer implicaciones éticas, hay que ver cómo se va a controlar por la cuestión de que una computadora cuántica el día de mañana pues pueda casi descifrar absolutamente todo, cuentas bancarias, etcétera. Este riesgo también de la implicación social de lo que implica la importancia finalmente del desarrollo tecnológico. Pero bueno, acompáñame rapidísimo a un primer corte, mi estimado Irving. Estamos platicando con el doctor Irving Cortés Mestizo. Él es investigador de la CIACID, allá en la máxima casa de estudios. De verdad, acérquese y sobre todo empresarios, gobiernos, un consejo desde lo técnico, desde el conocimiento, para tomar mejores decisiones para nuestro San Luis Potosí. Acérquese con nuestra comunidad científica. De verdad es que va a ser precisamente ese gran consejero que le va a llevar para tomar mejores decisiones para nuestra sociedad. Estamos empezando apenas la voz de los expertos. Volvemos, no se vaya. De vuelta en la voz de los expertos, y bueno, estamos platicando con el doctor Irving Cortés Mestizo. Él es investigador de la CIACID, aquí en la máxima casa de estudios. Y bueno, yo nada más le quiero recordar, importantísimo, que siga las convocatorias vigentes, esté al tanto de las redes sociales del COPOSIT, porque bueno, ese 30 aniversario, por ahí se nos viene la 8ª Semana Estatal de Ciencia y Tecnología, la convocatoria del Sistema Estatal de Investigadores, la convocatoria del Premio Potosino de Ciencia, Tecnología e Innovación, y bueno, pues el resto de actividades que tendremos en lo que resta de este año a lo largo de toda la agenda del Consejo Potosino de Ciencia. Y bueno, platicamos, Irving, sobre todo de esta importancia del desarrollo de estas tecnologías. 3 lugares nada más en Latinoamérica. Y bueno, irnos adentrando un poquito porque hoy tenemos harta tela de dónde cortar. Y bueno, dentro de estos proyectos que yo mencionaba al inicio del programa, de lo que se hace a través de montos electorales, que yo siempre lo voy a reiterar una y otra vez, decir, pues mejor primero en dinero para la ciencia y ya se sobre algo a los partidos políticos. Pero bueno, al final del día una importante política pública que ha impulsado en los últimos años precisamente el desarrollo tecnológico. Y este proyecto del cual, bueno, pues has venido liderando, Irving, que dice... Y lo voy a leer textual y me voy a ir despacito, mi querido auditorio, porque yo sé que usted va a encontrar, pero así es la ciencia. La ciencia finalmente es describir tal cual, busca tal cual como sean las cosas. Así que no le vamos a meter ahorita branding. Así que es el proyecto Optimización y Uso de Sistemas de Baja Dimensionalidad en el desarrollo de arquitecturas fotovoltaicas emergentes basadas en banda intermedia para multiabsorción de fotones. Mi querido Irving, pude entender conjunciones, preposiciones y una que otra palabra, pero la verdad es que obviamente pues tiene su reto. Te pedí el apoyo. Vamos desmembrando un poquito, ¿no? Entender desde pues la línea de investigación cómo entender cada uno de estos elementos, ¿no? A grosso modo, platicar un poquito en qué consiste este proyecto y ya que me fueras ayudando a ir desmenuzando, ¿no? Estas palabras, por ejemplo,
¿Qué es una baja dimensionalidad? ¿Qué significa una arquitectura fotovoltaica emergente? Banda intermedia, digo, porque luego banda de música, pero no, este es otro tema. Multiabsorción de fotones. Un poquito de modo, para empezar también, ¿cómo es que nace, no? Me gustaría partir de dónde nace y qué busca atender, pues, este proyecto, ¿no? Ya, pues lo que busca atender este proyecto es muy sencillo, muy básico, eso creo que es muy fácil de entender, que es optimizar las celdas solares para Ok. generar mayor energía eléctrica. Que es importantísimo. Muy Cada vez hay importante. menos lugares, materiales que dices, pues hablaremos de caducidad y todo eso, entonces optimizar de que realmente lo que se está proyectando de sol en nuestra celda, al máximo se esté absorbiendo, ¿no? Así es, lo que buscamos es eso, hacer realmente que la energía fotovoltaica llegue al siguiente nivel de desarrollo. Ya, Y a partir de ahí, pues empiezan uno a cuestionarse, ok, ¿cómo lo hago? exacto. ¿Cómo hago para algo que ya existe, algo que ya tengo en mi casa sea mejor? Recuerdo mucho cuando era niño haber visto, no sé, una caricatura que decía, pues no tienes que inventar nada, o sea, tienes que mejorar lo que ya existe. Así es, así es, así Y, es. y la caricatura por ahí trataban de mejorar un suavizante de ropa, Ok, que es algo que ya existe, y mejorarlo. claro. Entonces el proyecto busca exactamente lo mismo. ¿Hay paneles solares? Sí. ¿Hay celdas solares? Sí. ¿Se pueden mejorar? Sí. Sí. ¿Cómo? Ahí está la Ahí pregunta. está la pregunta. ¿Cómo vamos a hacerle para mejorarlos? Y es ahí donde entra el uso de sistemas de baja dimensionalidad, que aparentemente suena una palabra muy complicada, Rimbombantes, y dices, ay, baja dimensionalidad, Dios de mi vida. pero con baja dimensionalidad se abstrae, se contrae un concepto muy básico, muy interesante de la ciencia actual, de la nanotecnología, que Ok, técnicamente describe cómo podemos hacer algo de tal forma que limitamos su movimiento en el espacio físico. ok, ok, sí, sí, sí. Es decir, imaginemos, por ejemplo, que tenemos una pelota en un cuarto. Ujú. Si nosotros arrojamos esa pelota en un cuarto completamente desamueblado, la pelota va a empezar a moverse por todos los lugares que le sea posible, Así es. ¿sí? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, ese cuarto que tenemos lo hacemos cada vez más y más y más y más pequeño en altura? La pelota Va a tener más limitantes, va a ¿no? tener más Definitivamente. limitante. Así es. Ya no puede moverse en las 3 dimensiones que ocupaba el cuarto, Ujú. sino que ahora se mueve en una especie de lámina, Así es. únicamente describiendo un plano. Ya. ¿Y qué pasa si ahora reducimos las dimensiones, pero ahora en el costado? Es decir, Ok. limitamos su ancho. Ok. En ese caso, nuestra pelota solamente se va a poder mover en una línea recta. Así es. Así es. Pero nos vamos a algo más complejo. ¿Qué pasa si limitamos ahora el largo en el que se puede mover? Es estática, o sea, digo, no tendría ya para dónde, No tendría físicamente ya para hablando, ¿no? moverse, Sí, sí, exactamente. físicamente no tendría. Y eso es lo que hablamos cuando decimos sistema de baja dimensionalidad. Pasamos de tener algo en 3 dimensiones, como es el mundo en el que habitualmente estamos acostumbrados a interactuar, a empezar a reducir las dimensiones espaciales en las que se puede mover. Ok. Si lo reducimos a un sistema en el que solamente se puede mover en un área, hablamos de un sistema 2D. Si lo Ujú. resolvemos o lo limitamos a un espacio en el que únicamente se puede mover a lo largo de una línea, pues hablamos de un sistema unidimensional. Así es. Y si Así lo es. restringimos todavía aún más a que técnicamente esté estático o cuasi estático, vibrando en un determinado volumen extremadamente pequeño, hablamos de un sistema 0 dimensional. Y de forma científica eso nos da origen a lo que son los sistemas en pozos cuánticos, hilos cuánticos y puntos cuánticos. Si es un movimiento 2D, hablamos de un pozo, 1D un hilo y 0D a un punto. Ya. Pero no solamente restringimos cómo cambian sus propiedades físicas, sino que energéticamente hablando, esto trae implicaciones muy, muy interesantes que se aplican a los fotovoltaicos. Es decir, diseñamos materiales para aprovechar mejor la interacción materia-luz. Es decir, diseñamos materiales con los cuales construir celdas solares de forma más eficiente. Ya. Ahora, algo importante. ¿Cuál es ahorita la eficiencia, por ejemplo, de los materiales que, vamos, se popularizó, se comercializó y se hizo, pues obviamente muy, muy colocada en todos lados, esta parte de las celdas de silicio, todo eso?
¿Dónde estamos, por ejemplo, parados ahorita? Digo, las celdas solares, si bien no son nuevas, ya tienen bastante tiempo, pero ¿cuál ha sido, pues, a lo largo del tiempo la eficiencia? Es decir, de lo que tienen capacidad, ¿qué tanto se puede absorber o qué tanto se puede utilizar? ¿Cuál es el status quo hasta antes de llegar de lo que tú ya estás desarrollando, ¿no? Ya, bueno, cuando entramos en materia de eficiencia, hablamos de la luz que yo le introduzco a mi celda solar por medio del sol, cuánta electricidad obtengo. Ok, Es decir, cuánta potencia lumínica le hago incidir a mi celda solar y cuánta potencia eléctrica es la que yo obtengo. ok, Eso es lo que sí. definimos como eficiencia. Y ahí hay dos conceptos muy interesantes cuando trabajamos con celdas solares, lo que es la eficiencia teórica y lo que es la eficiencia práctica. Cuando hablamos de eficiencia teórica existe algo que se conoce como el límite de Shockley-Kaiser, que para las personas que hacemos celdas solares es como el rival. Estas dos personas, Shockley-Kaiser, por ahí de 1954, 1960, no recuerdo bien la fecha, establecieron o recibieron cálculos matemáticos para decir cuál era el límite teórico de una celda solar. Ok. Y cuando yo platico esto, sobre todo a mis estudiantes, les sorprende mucho porque yo lanzo la pregunta, ¿cuánto creen que si ustedes hacen una celda solar perfecta, sin ningún inconveniente, cuánto es el límite máximo de eficiencia que pueden obtener? Y hay respuestas muy variadas, 80, 70, hay otros que están completamente del otro extremo, 5%, Sí, 2%, el pesimista, el ¿no? También. pesimista. Pero aunque uno, la teoría diría que si tengo una celda completamente ideal, debería tener una eficiencia muy cercana al 100%, la física, las leyes, las matemáticas, nos dicen que la eficiencia máxima que puede obtener una celda solar es únicamente del 33%. Ok. Una tercera parte realmente Una estamos tercera hablando. parte. Ya. Esto es muy complicado porque imagínense que usted le echa 100 pesos de gasolina a su carro Ujú. y únicamente va a aprovechar 33 pesos en De cada movimiento, 100 pesos, no sé, en el movimiento, o sea, nada más. nada más. Sí, 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 Lo claro. cual es un problema muy, muy extremo cuando se habla de dispositivos fotovoltaicos. Claro. Y el límite de Shockley-Kaiser pues se vuelve el enemigo, por decirlo de una forma. Es el enemigo a vencer al final El del día, enemigo a ¿no? Tu vencer. barrera, tal cual. Exactamente. Y es ahí donde pasamos ahora a la parte práctica. Ok, la matemática dice que una celda ideal está en 33% de eficiencia. Y en la práctica, bueno, pues distingamos dos escenarios. La práctica comercial, es decir, los dispositivos que nosotros podemos tener instalados en nuestros edificios, en nuestros Ujú. techos, y los dispositivos que llegan al espacio, por ejemplo. Ok, que es muy diferente las Es muy condiciones, todo, diferente. ¿no? Exacto, y del Ya, costo, obviamente. claro, claro, claro. Entonces, bajo esa perspectiva, la eficiencia práctica que podemos alcanzar comercialmente, es decir, si vamos a una tienda de electrónica y compramos una celda solar, vamos a estar hablando que tenemos una eficiencia entre el 12 y el 15%. Práctica, o sea, nada Práctica. más, poquito más de la décima parte de lo que te debería hacer, ¿no? Exactamente. Wow, baja muchísimo. Y entonces, a raíz de eso, empiezan a desarrollarse estrategias para vencer ese límite, sobrepasarlo. Y dentro de ellas, una de las más exitosas que ha tenido la ciencia humana es el desarrollo de las celdas solares tipo tándem, las Ujú. cuales combinan diferentes materiales. Y a partir de ahí nace otra vertiente que son las tecnologías emergentes. Ok, que es parte precisamente, Del digo, proyecto. lo repito, arquitectura fotovoltaicas emergentes. Ok, ¿cómo entendemos esa parte? Son celdas solares o son arquitecturas, configuraciones de materiales semiconductores que no son habitualmente usadas o que necesitan empezar su investigación. Ok. Celdas solares con pozos cuánticos, celdas solares con perovskitas, celdas solares con puntos cuánticos. Y a raíz de ahí es donde nacen diferentes conceptos. Y uno de ellos pues es la banda intermedia. Regresando un poco al punto, si nosotros nos vamos a una aplicación aeroespacial, la eficiencia de una celda solar ronda el 34%. En la práctica o sigue siendo, o sea, ya la eficiencia práctica. La eficiencia La práctica. eficiencia práctica. Es decir, desde cierta perspectiva ya se ha alcanzado a superar el límite Shockley-Kaiser. Ok, ok, Pero esas sí, celdas difícilmente las vamos a encontrar nosotros. ya, 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 ya. Y es ahí donde nace la oportunidad que estamos teniendo, hacer investigaciones
que sobrepasen las limitaciones que ya tienen los conceptos Ujú. que se ocupan para tener celdas más eficientes, que son básicamente obtener celdas solares a menor costo que las que ya existen. Claro, no, y además el gran problema que tiene la extensión física, es decir, cuando hablamos de campos de celdas solares, pues bueno, se requiere demasiado. Es decir, bueno, si tienes 5 hectáreas forradas de celdas, pues estás hablando que quizá en la práctica, como decías hace ratito, tenemos un 12%, pues tan solo la décima parte de esas 5 hectáreas son las que al final del día es la entrega de energía que te van a dar, de alguna manera entenderlo así, ¿va? Así es. No, no está, esto está interesantísimo. No se ve, estamos llegando a la mitad de la voz de los expertos. Estamos platicando con el doctor Irving Cortés de la CIACID, aquí de la máxima casa de estudios. No se vaya, regresamos. Entrando a la segunda parte de la voz de los expertos, y bueno, hemos estado platicando con el doctor Irving Cortés, investigador de la CIACID, de la máxima casa de estudios, y que bueno, pues aquí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, esta multidisciplinaridad y transdisciplinaridad que tiene, sobre todo la CIACID Irving, que en aras de la gran cantidad de áreas de conocimiento que se abarcan, pero también los distintos especialistas. Y bueno, hemos venido platicando esta primera mitad del programa sobre la búsqueda la búsqueda de mejorar la eficiencia, romper estas barreras actuales que existen, a fin de dar una mejor entrega energética y más, pues bueno, el gran reto energético que se nos viene en nuestro México, que bueno, México, pues no podríamos decir que es un país de excelencia en la generación de energía. Recientemente ha habido noticias importantes con estas cuestiones que hablan de fracking, etcétera, pero también me gustaría hablar precisamente un poquito de este contexto del reto energético que tiene México, ¿no? Porque algo que debe de remarcarse mucho es que el empresariado, el gobierno, pues todos veamos el cómo se está desarrollando tecnologías que siempre se ha hablado de este discurso de la independencia tecnológica, ¿no? Es decir, México tenemos con qué ser independientes. Y creo que este es uno de los proyectos que da esa pauta, que va en ese cajón de decir, y no es cajón, sino un vagón de tren, debe ir una locomotora, de decir, esto es lo que de alguna manera puede empezar a definir estas líneas de independencia tecnológica. Desde tu perspectiva y de precisamente lo que has venido investigando, también, ¿dónde estamos un poquito parados en temas de la cuestión energética en México, ¿no? Ya, pues bueno, México al ser un país relativamente rico en petróleo, gran parte de la forma en la que se genera electricidad es mediante la combustión de los fósiles, Los combustibles hidrocarburos. fósiles, exactamente, hidrocarburos, todos esos materiales. Sin embargo, pues como todos sabemos, tienen dos grandes peros o inconvenientes. El primero es que es una fuente no renovable y segundo, la huella de carbono que están dejando. Cada vez que nosotros consumimos electricidad, pues llevamos implícitamente una disminución en los recursos que encarecen. Sabemos ahorita, por ejemplo, los precios de los combustibles, como están. A un futuro, pues va a ser todavía mayor ese precio. Claro. Y No, sí, digo, y estamos viendo litros casi de 30 pesos al rato, ¿no? Dice el premium, etcétera. así es. Y pues eso es, digamos, por cuestiones políticas, pero cuando el recurso empieza a escasear, pues ni para dónde correr, ¿no? Así es, Entonces, así qué es. mejor que tanto el Estado de San Luis Potosí como la nación nos empecemos a preparar en migrar a energías renovables. Claro. Sí. ¿Y ahí cómo estamos un poquito parados y sí ha habido impulso? Yo sé inclusive de algunos proyectos y mando un gran saludo al ingeniero Irma Montenegro que anda haciendo ahí levantamientos de impacto ecológico porque están instalando parques solares, fotovoltaicos, ¿no? Parques solares. Entonces ella se dedica precisamente, Potsina, a hacer estos estudios del impacto ambiental en la flora, en la fauna, la catalogación, pero pues no se detiene este progreso, ¿no? Ya hablando de la parte energética en energías renovables, pues también, ¿cómo andamos parados ahí de cuentas? Pues en México se está empezando a impulsar estas acciones. Hay Ya. cierto todavía esperanza, no sé Cosas que hay que hay atender, cosas que que hay que atender resolver. referente a que se le prioriza todavía el uso de combustibles fósiles. Ya. Sin embargo, instituciones, como por ejemplo el Coposit, pues están impulsando bastante el desarrollo de energías renovables. De hecho, pues es la segunda vez que tengo Esta parte del apoyo del esta fideicomiso. parte Así del es, así es. fideicomiso, y ambas veces ha sido orientadas a celdas solares. Ya. Y bajo esa perspectiva, pues es muy importante que se siga contando con este recurso.
Ahora, precisamente, ¿cómo fue estructurado este proyecto en aras de decir, bueno, cuánto tiempo, cómo lo voy a estructurar, de esta idea que tú nos platicabas, de cómo romper estas barreras y conseguir un mayor rendimiento energético, una mejor entrega? ¿Cómo lo fuiste estructurando? Porque también estamos hablando pues de esta ciencia básica, es decir, pues estás explorando lo que nadie más ha explorado, lo que muy pocos están explorando en conjunto. Y a veces es difícil dilucidar, no, pues yo en 6 meses, en un año, 2 años. Digo, y a veces la crítica es como luego a los chicos de prepa les encargamos un proyecto innovador que puedan patentar, registrar, etcétera, para 3 meses, ¿no? En un semestre de su prepa. Y la ciencia sí no funciona, requiere de tiempo, requiere de inversión. ¿Cómo veniste estructurando pues este proyecto para decir, bueno, cuántas etapas, cómo se fue dando toda esta estructura, ¿no? Ya, pues bueno, evaluar cómo es un desarrollo tecnológico es algo muy complicado. Ujú. Y particularmente, pues hay una escala propuesta por la NASA de desarrollo tecnológico. Ok, Decir, ok. a un científico o alguna persona de la sociedad se le ocurrió una idea, eso es un desarrollo tecnológico. Ujú. A mí, una persona, un día se me ocurre cómo innovar, eso es un desarrollo tecnológico. Ya. Y ese es el primer punto en el que cualquier persona puede partir en el área de investigación, en el área de desarrollo y en el área de avances tecnológicos. Pero llevar de una idea a una aplicación comercial, es decir, que yo pueda obtenerla, que esté probado, que funcione, requiere al menos 9 escalas según la NASA. Ok, que el famoso TRL, el Exactamente, famosísimo TRL, ¿no? Que es esta escala que te dice qué tan ya avanzado, bueno, está listo para entregarse, por decir, al consumo, ¿no? Ya, exactamente. Entonces, a partir de ahí, uno empieza a planear sus proyectos. ok. ¿Qué escala, qué punto es el que yo quiero llegar? Cabe mencionar que una escala TRL tiene 9 niveles, que empieza con una idea y termina con un prototipo comercialmente disponible. Y bajo esa perspectiva, uno tiene que entender que pues no puede tener todo el proceso en un solo proyecto, Sí, en un solo año, en una en un sola solo fase, año, imposible, o sea, imposible. es muy, muy complicado. Exactamente. Y generalmente este proyecto está pensado para llegar a un TRL 5, Ok, que es como la mitad del como camino. la mitad del camino, exactamente. Interesante. Pero aquí lo interesante es partir de una idea completamente novedosa, que es la banda intermedia. Ok. La banda intermedia es uno de los conceptos más prometedores para las celdas solares, ya que ofrece, teóricamente, una eficiencia del 66%. Ah, caramba, o sea, más allá del 33 que hablabas de esa eficiencia teórica, Exact- duplica la eficiencia teórica. Exactamente. Interesante. Y eso nace de la idea de intentar fusionar sistemas de baja dimensionalidad, puntualmente en este caso pozos y puntos cuánticos, de tal forma que sus propiedades físicas se traslapen, acoplarlos, hacer desafíos de estructuras, en fin, una cantidad de tecnicismos que pudiéramos hablar 3, 4 horas de esto, y resolverlos es una limitante bastante compleja. Es el reto, ese Es es el reto. el reto que se tiene. Entonces, llevar una idea a una prueba de concepto, que es el nivel 5, una prueba de concepto funcional, Ujú. pues es un reto tecnológico impresionante No, y conceptual de conocimiento, y ¿no? Es decir, conceptual, ¿cómo caramba exactamente. brinco esta frontera? Exactamente. Y ahí es donde nace cómo se estructuran los proyectos. Ya. En particular, mi metodología de trabajo es optimizar los apoyos. Y para ello, mi estrategia de trabajo empieza con una idea, pasa a una parte que se llama análisis numérico. Es Ujú. decir, antes de hacer cualquier experimento, yo lo pruebo por computadora. Una Una simulación, por decir. simulación, Estás de exactamente. simulación. Una Ya. simulación realística de todos los parámetros que yo considero antes de pasar un experimento. Un experimento puede costar cierta cantidad de dinero Ujú, claro. y un análisis numérico técnicamente solo me va a consumir Pues una horas hombres, fracción. horas de conocimiento, pero bueno, no estás arriesgando ni nada ni nadie, ¿no? De alguna manera. Exactamente. Ya. Si esta prueba pasa la parte numérica, la llevo al experimento. Ok. Si parte, si el experimento es exitoso, lo llevo a una etapa que es de caracterización. Analizo que sus propiedades cuánticas, estructurales, ópticas, eléctricas sean ideales para finalizar con un dispositivo. Ok. Ya.
sea, ya para algo que verdaderamente pues puede empezar a probarse, porque estamos hablando que todavía nos faltan otros 4 niveles del TRL, ¿no? Para decir, ya Exactamente. estamos llegando a un prototipo de comercialización. ¿Cómo se fue integrando? ¿De qué manera o quiénes son los que están integrando pues este equipo de trabajo? Porque sabemos que luego pues también hay jóvenes de posgrado, hay jóvenes de licenciatura. De verdad eso a mí me encanta porque cuando están desde la carrera ya se empiezan a involucrar en la investigación. Eso es fundamental todavía. Claro, Y más en las áreas, por ejemplo, de lo que hablábamos, ¿no? De las ingenierías que dices, no, me voy directo a la industria. No que no haya innovación en la industria. Claro que hay R&D, el Research and Development, el investigación y desarrollo. Pero luego es complicado a veces esta catapulta de tráete de licenciatura. ¿Cómo fuiste integrando a lo largo pues de estas etapas el proyecto, sobre todo en materia de recursos humanos, ¿no? ¿Quiénes se fueron sumando? ¿Quiénes participan? ya. Pues como bien mencionas, la parte esencial son los estudiantes. Ya, Y ahí contamos con valiosísima apoyo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Aplicadas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. ok. A mí me sorprende mucho la dedicación que tienen ellos para atender este tipo de proyectos. O sea, son personas que trabajan incluso más de lo que les corresponde y se han obtenido cosas muy, muy interesantes. Habitualmente mis estudiantes de licenciatura salen con artículos publicados en revistas internacionales. Ay, o sea, es Entonces, importante, ¿eh? Porque hasta curricularmente pesa, ¿no? pesan ese tipo de desarrollos. Los estudiantes de posgrado pues tienen un peso todavía más importante. Ellos se encargan de los equipos, operarlos, manejarlos. En particular, la técnica que te comentaba, la de Ujú. epitaxia por haces moleculares o MB, no puede ser operada por una persona. Requerimos un equipo de al menos 5 o 6 personas para poder operarlo. 5 o 6 personas, o sea, no es cualquier cosa esto. Habitualmente son 2 estudiantes de licenciatura, 2 de posgrado y 2 profesores investigadores. Que están involucrados en Estamos el proyecto. involucrados en un proceso de síntesis. Ya. Y cuando entramos al proceso de caracterización, pues tenemos que abrir un poco más a la comunidad del CIACIT, que también siempre están dedicados a trabajar en esa parte. Claro, claro. Y, Ahora bien, algo importante también, ¿de qué manera pues jugó el Coposit, sobre todo en estas dos etapas, ¿no? En la cuestión de este escalonamiento que se está buscando llegar a este TRL5, ¿de qué manera sumó el Coposit en materia de infraestructura, becarios? ¿Cómo es que jugó también pues este apoyo? bueno, yo creo que sin el apoyo del COPOSIT sería imposible tener un desarrollo de esta parte. Te comentaba que es la segunda vez que tengo el honor de ganar un proyecto de esta clase. Y en la primera parte se identificaron problemas puntuales. Ok, Y uno de los problemas más puntuales es un cuello de botella que están en todos los dispositivos optoelectrónicos que se fabriquen a nivel mundial, que es algo que se llama unión metal semiconductor o ujú. contactos eléctricos, más comúnmente. Más comúnmente conocido. Y dentro de esa área, el apoyo de Coposid ha sido invaluable porque nos ha permitido tener insumos, muchos insumos para desarrollar estos experimentos, Claro. adquirir equipo computacional para desarrollar la parte numérica. Y la parte de infraestructura ha sido vital porque nos ha permitido adquirir una técnica de caracterización ideal para analizar los dispositivos que obtenemos, que es la técnica de fotoreflectancia. Y hay una técnica que me gustaría mucho tocar, que es la técnica de fotolitografía. Ok. Por ahí, si alguien tiene la oportunidad de buscar lo que es la máquina más cara del mundo, va a encontrar que es una máquina dedicada a la fotolitografía, Ah, caramba. que es una materia para desarrollar uniones metales semiconductores. Ok. Digamos que es un precio inaccesible, al menos no para las 3 o 4 empresas más ricas del mundo, Ujú. llegar a ese tipo de infraestructura. Obviamente hay infraestructura de menor capacidad que sigue siendo inaccesible para la gran cantidad de empresas, De empresas. institutos y hasta ahí. Sí. Entonces yo en algún momento me pregunté si era posible desarrollar esto. Y dije, pues tengo excelentes estudiantes de la autónoma, tengo excelente infraestructura, ¿por qué no desarrollamos nuestro propio equipo? Obviamente hecho para lo que se necesita, Claro, claro. pero creo que eso es lo que más va a impactar a largo plazo, porque estamos generando un equipo que nos va a permitir satisfacer nuestras necesidades. Lo estamos desarrollando desde cero, con impresión 3D, óptica hecha por nosotros, y lo más importante, involucrando
personas o desarrollando recursos humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, dedicados a generar una infraestructura altamente especializada a un precio Sumamente accesible en aras de, sumamente de accesible. la comparativa que me hace. Y digo, creo que esto inmediatamente abre este camino lateral, esta brecha de nicho de decir, oye, si es tan cara, pues, y estás desarrollando la tecnología, bueno, ahí se está abriendo otra brecha más allá de lo que ustedes están buscando, esta eficiencia energética en los equipos fotovoltaicos, en el desarrollo de esta tecnología. Pero bueno, vamos a detallarlo ahorita en el siguiente corte. Estamos platicando con el doctor Irving Cortés, investigador de la CIACID, investigador por México, y estamos ya casi llegando a la última parte de La Voz de los Expertos. No se vaya, volvemos. Entrando a la recta final de La Voz de los Expertos, y bueno, hemos estado platicando de esta importancia y sobre todo, que fíjese, cómo de un proyecto va saliendo otro y va saliendo otro, es una cadenita, un dominó positivo, un efecto mariposa verdaderamente positivo. Y bueno, hemos estado platicando a lo largo, bueno, de estos 45 minutos ya con el doctor Irving Cortés, investigador por México de la CIACID, allá en la máxima casa de estudios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Irving, precisamente, bueno, detallando, ¿no? ¿Cómo pudiéramos pues hablar en tema, en un lenguaje un poquito más ciudadano, más peatón, lo que hace este equipo, ¿no? Digo, que hablabas precisamente de la unión de estos semiconductores de los distintos materiales, pero bueno, de alguna manera, ¿cuál es la importancia que tiene? Porque quizá al haber tan pocos equipos y es un equipo tan costoso, ¿cuál es la importancia de un equipo de esta naturaleza? Pues ya aplicándolo, pues quizá en el mercado, ¿no? De la tema de la electrónica, de hasta de la mecatrónica, de la industria, bueno, de toda la gran cantidad de cosas que se utilizan en los semiconductores. Claro, pues uno de los frentes que sí o sí se están desarrollando en el mundo y sobre todo en México es la industria de los semiconductores. Así es, que ha sonado por todos lados y ya lleva años escuchándose. Y es ahí pues donde impactamos. O sea, la celda solar, la investigación en la celda solar, sí, es acoplar sistemas de baja dimensionalidad, hacer una banda intermedia que capture mejor los fotones o la energía eléctrica del sol, perdón, la energía lumínica del sol, y que esta pues la produzca en electricidad, que técnicamente es separar electrones de los átomos que conforman al material que estamos fabricando. Pero viene una pregunta muy interesante. Bueno, sí, ya lo hiciste. Generaste tu sistema cuántico, tu sistema de baja dimensionalidad, lo acoplaste a una celda solar, generaste corriente eléctrica, pero viene el problema clave, el cuello de botella. ¿Cómo saco esa corriente eléctrica, esos electrones, ese voltaje del material semiconductor? Claro, claro, o sea, ¿cómo lo traslado para que un foco esté prendido? Vamos, para que se vaya a la red de distribución de energía, ¿no? Exactamente. Al final del día. Y ahí es donde entra el cuello de botella, que es la unión metal semiconductor, o los electrodos o contactos eléctricos, que es un término más fácil de entender, que las implicaciones, la física, la ingeniería que se tiene que hacer para desarrollarlos, pues es muy compleja. Dentro de ellas hay una relación muy interesante de que los contactos eléctricos son metales. Nosotros podemos ver un metal y lo vamos a ver que es brillante, que refleja la luz, y sobre todo es que si miramos atrás del metal no vamos a ver nada. ¿Por qué? Porque no deja pasar la luz. Así es, así es. Y en una celda solar, ¿qué es lo que queremos? Queremos que le llegue la luz. Entonces se vuelve un reto tecnológico muy interesante generar contactos eléctricos que me permitan extraer la corriente generada, pero que al mismo tiempo no obstaculice que la celda solar que estoy desarrollando contenga o pueda absorber fotones, es decir, no me bloquee el flujo lumínico. Y es ahí donde entra este dispositivo de fotolitografía. ¿Por qué? Porque nos va a permitir hacer patrones en escala no nano, pero sí micro, es decir, del tamaño de una célula, por ejemplo, del cuerpo humano, que al tener un área tan pequeña, va a permitir extraer los electrones y prácticamente va a permitir también el flujo de portadores, perdón, de fotones. Sin embargo, aquí el problema más interesante es, ¿cómo lo haces? Exacto. ¿Cómo lo haces? Se hace más complicado eso, ¿no? Y es por eso de que las máquinas tienden a ser altamente costosas. Digamos que la más barata que he cotizado ronda alrededor de los 2 millones de pesos. Wow. Sin contar la instalación y nada de eso. Es un equipo caro. Es un equipo caro. Ya. Y bueno, en ese sentido, de alguna manera, ahorita de lo que llevan,
¿cómo se visualizaría, vamos, en qué punto de este avance van, ¿no? De decir, a lo largo de las etapas que ya se han avanzado, un poquito este ejercicio a prospectiva, oye, pues lo que veo para este año, lo que nos resta este año, para los próximos 2 o 3 años, de aquí a 2030, ¿cuál es un poco el camino que tú has venido trazando en cuanto al avance de esta tecnología y de los avances, ¿no? Bueno, para eso nuevamente hay que recordar que todo avance tecnológico tiene que pasar por un proceso. Así es. Entonces, en los próximos 1 o 2 años queremos consolidar la tecnología que tenemos, poder entender desde ahí cómo es el papel de la incorporación de los sistemas de baja dimensionalidad a las celdas solares. Claro. Eso a nivel mundial, pues es lo que nos ha estado generando publicaciones, es lo que nos ha estado generando citas, participaciones en congreso, que de hecho también es algo en lo que nos ha apoyado mucho el Coposit, poder hacer que los alumnos tengan experiencias, ideas. Sí, que vayan, que hagan networking, que conozcan, Exactamente. que se vinculen. Es importante que como científicos o futuros científicos, en este caso los estudiantes, pues estén obviamente vinculándose, conociendo a otros estudiantes, otros asesores y pues viajar, ¿no? De eso se trata también esta parte, ¿no? Generar ideas, Exactamente, generar ideas. complementar de otros expertos, que es lo que es lo que nos hace falta. Claro. Ahora, ¿qué se está haciendo? Por ejemplo, este es el reto también de que de alguna manera yo siempre visualizo este gran reto que representa el que al hablar de ciencia básica, luego es la más difícil de lograr financiar, por ejemplo, ¿no? Y dices, no, pues de aquí a ver cuándo veo resultados. ¿Ha habido alguna cuestión, no sé, de acercamiento, alguna vinculación? Alguien que por lo menos vaya visualizando el decir, híjole, no pierdo a Irving de vista porque a ese viene algo bueno. De alguna manera, ¿cuáles son también estos retos? Porque se sabe que la comunidad científica también tiene ese reto de entre papers, entre lo administrativo, entre la investigación, entre la docencia, pues hay que llenar formatos, hay que presentar proyectos, hay que presentar informes, que si bien es parte de la labor, luego también esta parte de la vinculación para también seguir sosteniendo estos proyectos. ¿Ha habido alguna cuestión en la cual pues se haya liderado alguna actividad de vinculación? ¿Alguna empresa por lo menos ya les echó un ojo? Si quieren, todavía no dinero, pero algo que desde el exterior ya se esté visualizando lo que ustedes están haciendo o apenas. Sí, claro que sí, sí ha habido empresas con las que hemos tenido acercamiento. En particular, pues cuando hay una teoría atrás un tanto prometedora, pues las empresas empiezan a interesarse. Ya. Y aunque sí, ha habido interés, también las empresas, pues es otra dinámica. Y no hay que perder de vista que una empresa lo que genera o lo que busca generar son recursos económicos. Así es. Ganar. Ganar, exactamente. Entonces, a partir de ahí, pues sí hay mucho interés por parte de las empresas, pero sí buscan un proyecto más consolidado, algo que ya puedan llevar a la parte de fabricación. Y es ahí donde tenemos que entender dónde estamos. Estamos en el nivel 5 de 9. Y a nivel científico, llegar al nivel 5 es un logro tremendo. Muy pocos laboratorios, nuevamente en toda Latinoamérica, pueden decir que pueden fabricar un dispositivo desde el diseño, la simulación, fabricarlo, caracterizarlo y tener un dispositivo funcional, tal vez con sus carencias de todo prototipo, pero que realmente está haciendo lo que se requiere, con el fenómeno físico cuántico que se requiere. Ya. Y ese es el gran logro que nosotros estamos teniendo. A raíz de eso, las empresas están volteando a vernos, ahorita principalmente en la parte de, tengo un problema con un material, no lo encuentro, ayúdenos a resolverlo. Pero básicamente estamos en buen camino de llegar a un prototipo en el que pueda ser usado para resolver, ayudar a resolver el problema energético de nuestra sociedad. Así es, que es fundamental, ¿no? Y me gustaría ir cerrando, mi estimado Irving, que bueno, ha sido interesantísimo porque bueno, esto va a demandar como dicen, un segundo volumen. En temas de una era como esta y los temas de verdad que representan este gran riesgo del uso bueno, la nanotecnología, la física cuántica, el uso de la IA como herramienta tecnológica, desde tu trinchera, ¿cómo ha sido este proceso, tanto para ti como para los estudiantes? La cuestión de la participación o la incursión de la IA hoy en día y sobre todo en la investigación y más que estamos hablando de ciencia de punta, ¿no? Ya, bueno, mi opinión, un tanto controversial, creo yo, es que estoy a favor del uso de la IA. ¿Por qué? Porque yo recuerdo mucho cuando era niño,
de que me decían, oye, ¿sabes qué? No uses la calculadora, no uses la computadora. Y mis papás seguramente les decían, no uses la calculadora porque... Sí, la máquina de escribir. Exactamente. No sé. Sí. Y al fin de cuentas, el hecho de no utilizar las herramientas tecnológicas que tenemos hoy en día, pues es una limitante. No le puedo decir a un estudiante, no ocupes la IA, porque al fin de cuentas es la tecnología del futuro. Claro. Tiene que aprender a usarla, tiene que aprender a entenderla, pero nuevamente, junto con mi consejo de no la uses, más bien junto a mi consejo de úsala, va mi consejo de algo que tienes que desarrollar es algo que no tienen las máquinas, que es el pensamiento crítico y creativo. ¿Tú cómo vas a evaluar si la respuesta que te está dando la IA es correcta o no es correcta? Exacto. Sí, no es tan sencillo así. Pásame la biografía de Benito Juárez. O sea, aquí estás hablando de cuestiones sumamente críticas, Exactamente. ¿no? Para poder avanzarlo. Para poder avanzarlo. Tú tienes que tener el background suficiente para entender qué es lo que te está dando la IA. Exacto. Esa capacidad de pensamiento complejo que al final del día volvemos. No va a ser un sustituto, sino una herramienta que va a ayudar a potenciar, pero que al final del día esta inventiva y esta creatividad humana, pues es la que va a determinar los rumbos, ¿no? En efecto, no podemos no aprovechar una herramienta tecnológica tan importante como esa. Exacto. Pero al mismo tiempo no podemos dejar de tener lo que nos hace humanos. Ese pensamiento crítico, esa forma de entender si algo está bien o está mal. Y a partir de ahí discernir si la respuesta que nos está dando es algo válido o es algo inválido. Claro, y explorar estos caminos pues todavía desconocidos, ¿no? Y más en lo que ustedes están desarrollando. Estimado Irving, pues yo te quiero agradecer infinitamente, de verdad, te felicito y qué orgullo que en San Luis Potosí se esté generando esto, qué orgullo que en México esté haciendo esto y que bueno, pues estaremos atentos también de todos estos desarrollos. Yo te quiero agradecer y felicitarte tanto a ti como al equipo y qué bueno que pues en este sentido el Consejo Potosino pues ha sumado para que se pueda ir desarrollando esta tecnología que primeramente pues nos toque ver precisamente ya el día de mañana prototipados, empresas interesadas, capitales de inversión, pues para que impulsen la tecnología en nuestro país. Pues muchas gracias, Irving, por haber estado en el programa. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación, la oportunidad de divulgar un poco de los avances científicos que se están teniendo, tal vez como bien dijo al principio, difíciles de entender, pero que al fin de cuentas van a tener un impacto no solo para nuestra sociedad potosina, también para nuestra sociedad nacional, y de una u otra forma también impulsamos el conocimiento de la humanidad. Así es, a nivel global se va dando. Muchísimas gracias, mi estimado Irving. Gracias al público. Muchas gracias a usted, gracias a Alex en los controles. Fíjese, lo importante de conocer de lo que hace la comunidad científica en beneficio de nuestra sociedad. Vayamos desmenuzándolo, vayámoslo reflexionando, analizando y que de verdad encontraremos el siguiente paso de la ciencia, la tecnología e innovación en nuestro México, en San Luis y en el mundo a través de lo que hacen nuestros científicos, nuestras y nuestros científicos. Yo soy Edgar Jiménez y de parte de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del COPOSIT, me despido como siempre con la célebre frase de la serie Cosmos, ahora con el de Grace Tyson. Mientras más nos pertenezca la ciencia a todos, menos probable es que la utilicemos mal. Hasta el martes. Gracias por acompañarnos en La Voz de los Expertos. No lo olvides, todos los martes a las 4 de la tarde por el 101.3 de FM. Esta fue una producción del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Magnética FM. Te esperamos la próxima semana.